¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar con la clase de hoy, que es de física fundamental. En este caso pues vamos a ver lo que es el capítulo 4 del libro, que se trata de movimientos. Por favor, quiero que primero que nada pues quisiera que le dieran una lectura al libro y yo les voy a explicar lo que son los ejercicios. Los ejercicios están en la página 71 y vamos a resolverles los siguientes. Entonces vamos a empezar con el 5. Y dice, un avión 727 necesita alcanzar como mínimo una velocidad de 360 kilómetros por hora para iniciar el despegue. Si estando parado comienza a rodar y tarda 25 segundos en despegar, dos puntos. A. Determine la aceleración supuesta constante que proporcionan los motores del avión. B. Calcule la longitud mínima que ha de tener la pista del aeropuerto. Únicamente. Y pues me da una sugerencia que dice establezca las condiciones iniciales que se deducen del enunciado, es decir, tiempo y velocidad inicial. ¿Qué debo de hacer ahí? Lo que debo de hacer ahí, primero que nada, es extraer los datos de mi ejercicio. Como datos tengo lo que es una velocidad, que es de 360 kilómetros por hora. ¿Verdad? Entonces, eso sería uno. Esta velocidad de 300 kilómetros por hora dice, la vuelvo a leer donde está y dice, un avión necesita alcanzar como mínimo una velocidad de 360. Eso quiere decir que el avión está acá. Vamos a hacer aquí. Avión. El avión está acá. Voy a seguir leyendo. Dice, para iniciar el despegue, si estando parado, quiere decir que este está aquí. El avión está aquí y está detenido. Quiere decir que aquí registramos una velocidad inicial de 0. Entonces, si necesita 360 para despegar, quiere decir que estamos hablando de una velocidad final de 360 kilómetros por hora. Quiere decir que esto sería velocidad final. Ahora tendríamos la inicial, que es de 0. Puede ser 0 kilómetros por hora. El otro dato que nos dan dice, si estando parado comienza a rodar y tarda 25 segundos en despegar. Me da lo que es el tiempo, que son 25 segundos. Y me da el tiempo, que son 25 segundos. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que la distancia que recorrió el avión tardó en tiempos 25 segundos para adquirir también la velocidad de 360 kilómetros por hora. A mí me preguntan lo siguiente. Inciso A. Y me piden determine la aceleración. Me está pidiendo lo que es en el inciso A, me pide aceleración. El inciso B, la longitud mínima que debe tener la pista, o sea, la distancia que va a estar del punto donde se registró la velocidad 0 hasta donde se registró la velocidad de 360. Esa sería la longitud mínima de la pista para que el avión pueda despegar. Bueno, entonces ya que tenemos acá, vamos a ver nuestros datos. Vamos a empezar con el inciso A, que sería la aceleración. Antes de continuar, debemos de transformar esta velocidad a
horas a metros por segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo tengo en segundos. Entonces la vamos a transformar. ¿Cómo se transforma? Pues únicamente hacemos una multiplicación igualándolo con las dimensiones de metros y segundos. Bueno, entonces voy a multiplicar, es una conversión de unidades y sería, para eliminar la dimensional kilómetros la coloco aquí abajo. Y sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Y yo ya pasé los kilómetros a metros. Pero aquí me quedaría metros sobre horas, porque solo eliminé kilómetros con kilómetros. Ahora debo eliminar las unidades que son de horas. Y sería de lo siguiente. Como horas está abajo, yo escribo una hora arriba es igual a 3600 segundos. Eso lo vimos en la primera unidad, estas conversiones. Puedo eliminar hora que está abajo con horas que está arriba. Y únicamente me quedaría lo que es la multiplicación. A multiplicar 360 por 1000 me daría 360.000. 360.000 dividido dentro de 3600 me quedaría una velocidad de 100 metros sobre segundo. Y ya puedo empezar a operar. Para ello debo tener un formulario en el cual se los voy a proporcionar con el video. Y tenemos lo que vamos a buscar, lo que es aceleración. En mi formulario busco la fórmula, valga la redundancia, que incluya los datos que me da el ejercicio. Yo no puedo incluir otro que no sea, que tenga otro dato que no tenga en el ejercicio, ¿verdad? Porque no podría resolverlo. Por ejemplo, no puedo elegir una fórmula que tenga distancia porque no tengo distancia. Entonces, en este caso, yo tengo esta fórmula que es velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si nos damos cuenta, en esta fórmula no incluye distancia, solo la velocidad final que sí la tengo, que es de 100, la velocidad inicial que es de 0, más la aceleración que es la incógnita que tengo que encontrar y el tiempo que es de 25 segundos. Entonces me quedaría lo siguiente, sustituyo valores, velocidad final es de 100 metros por segundo, esta inicial es de 0, más aceleración no la tengo por 25 que es el tiempo en segundos. Bueno, este 0 no afecta en nada porque como estaba sumando se elimina y me quedaría 100 va a ser igual a 25A. El 25 que está con la aceleración, como está multiplicando, pasa a dividir y me quedaría ya ordenado, sería A va a ser igual a 100 dividido 25. Divido 100 entre 25 y me queda que A va a ser igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la aceleración es al cuadrado porque es una velocidad sobre otra, una velocidad de un tiempo sobre otro tiempo. Es una velocidad, es una aceleración. Pasemos entonces al inciso B. Y en el inciso B habíamos dicho que nos pedían lo que es la longitud mínima. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo. Voy a sustituir valores y tengo que la distancia va a ser igual a 0, que era la velocidad inicial, más 100 de la velocidad final dividido 2. Todo esto multiplicado por 25. Tendríamos entonces distancia va a ser igual a 100 dividido 2 por 25. Continuamos y sería D va a ser igual. 100 dividido entre 2 me da 50 por 25. ¿Ya? Y multiplico lo que es 50 por 25 y me quedaría una distancia de 1250 metros. Y ya he terminado. Entonces, ¿cuáles son mis respuestas? Primera respuesta del inciso A sería que el avión tendría, o los motores del avión ejercerían una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Y necesita
como mínimo una longitud de 1250 metros cuadrados. Perdón, metros nada más cuadrados, no. Tendría que ser la longitud de la pista del aeropuerto como mínimo para que ese avión pueda despegar. Continuemos entonces con otro ejercicio. Y el siguiente que voy a resolver es el numeral 9, que dice lo siguiente. Dice, si dejamos caer una piedra desde 50 metros de altura, ¿cuál será su posición y la distancia recorrida a los 3 segundos de haberla soltado? Sería la primera condición, o sea, lo primero que me piden. 2, ¿qué velocidad posee en ese instante? 3, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? Y 4, ¿con qué velocidad llega? Bueno, entonces a mí me está diciendo que desde lo alto de algún desde lo alto de algún edificio, no dice edificio, pero supongamos que es un edificio que tiene una altura de 50 metros, se deja caer una piedra, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pide, me está dando el ejercicio, ¿verdad? Que desde la altura de un edificio dejamos caer una... vamos a hacerlo un poco más grande para poder explicarlo, algunos puntos importantes. Entonces, por ejemplo, dice que desde lo alto de un edificio, ese edificio tiene una altura de 50 metros desde lo alto de ese edificio se deja caer una piedra y lo que yo quiero resolver sería entonces lo siguiente. Si dejamos caer una piedra desde 50 metros de altura, ¿cuál será su posición y la distancia recorrida a los 3 segundos? Yo quiero saber, por ejemplo, vamos a deducir que sería en este punto. En este punto pasaron 3 segundos. Y yo quiero establecer o quiero saber en esos 3 segundos la posición y la distancia recorrida a los 3 segundos. Sería posición y la distancia de ese punto. Esa sería la primera interrogante. Vamos a seguir. La segunda dice qué velocidad posee en ese instante. O sea que también en este punto queremos saber lo que es también la velocidad. Posición, distancia y velocidad. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Bueno, esa es otra pregunta. Ya no es referente al punto de los 3 segundos. Luego me pide que yo encuentre el tiempo total desde que desde que se dejó caer esta piedra hasta que tocó el suelo, el tiempo.
tiempo le vamos a asignar lo que es, por ejemplo, tiempo total. Del movimiento. Y con qué velocidad llega, y me está pidiendo lo que es la velocidad de este punto, que le vamos a considerar como velocidad final. Y esos son los datos que me piden. Antes de iniciar, sabemos que si estamos dejando caer un objeto, estamos hablando de movimiento de caída libre, porque estoy dejando caer un objeto. Quiere decir que estoy en un movimiento vertical, en donde interactúa la gravedad. Eso que no se nos va a olvidar. Aquí está interactuando lo que es la gravedad con un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Si el movimiento es hacia abajo, mucha atención por favor, si el movimiento es hacia abajo, la gravedad va a sumar. ¿Por qué? Recordemos que la gravedad es un fenómeno de un campo gravitacional, ¿verdad? Campo magnético que nos atrae al centro de la Tierra. ¿Ya? Eso es lo que nos deja, lo que nos atrae y nos deja en el suelo, por así decirlo. Entonces, si el movimiento va a ser hacia abajo, entonces la gravedad va a sumar. Eso quiere decir que como la gravedad es una aceleración sobre los objetos en caída libre, entonces va a sumar. Si el objeto yo lo suelto de dicha altura, entonces obviamente pues se va hacia abajo por el efecto de la gravedad y va a ir sumando por cada segundo que pase una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Por cada segundo que pase va a adquirir una velocidad más. O sea, va a ir sumando 9.8 metros sobre segundo por cada segundo. Por eso suma. Y si yo lanzo, ¿verdad?, una roca hacia arriba, entonces la gravedad resta. Porque cuando la piedra va subiendo, entonces la gravedad le tiene que ir restando velocidad por cada segundo que pueda alcanzar hacia arriba la piedra, y llega a un punto donde es cero y vuelve a bajar. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, en este caso, la gravedad va a ser positiva. Bueno, ya comprendiendo todo eso, vamos a empezar a trabajar. Y tendríamos entonces, vamos a borrar esto y esto. Vamos a hacer pequeño esto, ya que ya está entendido. Y tendríamos entonces lo siguiente. Igual, ¿verdad? Este es el 9. Bueno, primero vamos a encontrar lo que es, bueno, vamos a listar nuestros datos, que eso no lo he hecho, solo hice el diagramita. Y tenemos los datos. En datos tenemos una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo lo estoy dejando caer. Cuando yo lo dejo caer, la piedra no tiene ninguna velocidad. Entonces sería 0. La gravedad, que es un dato que no me dan en el ejercicio, pero yo tengo que entender de que si estoy en ejercicios de problemas verticales, quiere decir que es afectado siempre por la gravedad. De 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Tengo la altura de donde fue lanzada la piedra, que es de 50 metros. Y en este tengo un tiempo parcial que es de 3 segundos. Eso me va a servir para calcular los primeros datos que me piden. Ahora bien, en los primeros datos, me está pidiendo, utilizando los 3 segundos, me está pidiendo que yo encuentre lo que está aquí: la posición, la distancia y la velocidad. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es la distancia, y después la posición, y de último la velocidad final. En este caso tendríamos lo que es altura, que es lo que nos va a dar la posición de los 3 segundos. Va a ser igual, yo voy a usar la fórmula siguiente, que es de altura, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado.
Sustituyo valores y tendría altura va a ser igual. Como la velocidad inicial es 0, porque aquí la tengo, entonces a la hora de multiplicarlo con la t, esto se convierte en 0. Y me quedaría lo que es 1/2 por 9.8 por 3 segundos al cuadrado. Y lo voy a operar. Entonces me quedaría lo que es. Sabemos que pues 3 al cuadrado sería 9. 9 por 9.8 me quedaría lo que es 88.2 y eso lo debo de multiplicar por 1/2. Y me daría una altura de 44 metros. ¿Verdad? Y ya tengo lo que es la altura a los 3 segundos. Bueno, ahora voy a encontrar lo que es la velocidad final, que la fórmula estaría dada por velocidad final va a ser igual. En mi formulario yo tengo velocidad final al cuadrado. Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La altura ya la tenemos, que es de 44 metros. Sustituyo valores y tendría velocidad final. Esta potencia que está aquí, que está afectando la velocidad final, pasa a ser raíz del otro lado. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es la velocidad inicial, más 2 veces por 9.8 por 44. Operamos y tendríamos el 0, como aquí estaba, tiene una suma, este 0 no importa, lo puedo eliminar. Y solo me voy a enfocar en la multiplicación de 2 por 9.8, que es 19.6 por 44. Y me da, aplicándole la raíz cuadrada, me daría una velocidad final en los 3 segundos de 29.4. Déjalo con 4 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad final, o la velocidad que registró a los 3 segundos. Me falta la posición. Para hallar la posición solo debo de restarle 50, que es la altura de donde fue lanzada, menos los 44, que es la velocidad a los 3 segundos. Y me quedaría que la posición en la que está es a 6 metros del suelo. Ese sería entonces lo que me está pidiendo en el punto en donde están los 3 segundos. Ya terminé la primera parte, lo que era la velocidad final a los 3 segundos que registró, la posición en donde está y la altura que registró a los 3 segundos. Ahí está. Ahora voy a pasar a lo siguiente que me pide. Me está pidiendo el tiempo total en que fue soltada hasta que tocó el suelo y la velocidad de ese punto también. Para ello pues vamos a buscar primero lo que es el tiempo, que vamos a usar la fórmula de la altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Yo quiero encontrar el tiempo, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces esto es 0, porque velocidad inicial es 0 por tiempo, 0. Entonces sustituyo valores. Yo quiero encontrar el tiempo de los 50 metros, entonces aquí en altura agarro los 50. Esto va a ser igual a 1/2 por 9.8 por el tiempo al cuadrado. Eso no lo tengo, como tengo que hallar tiempo, entonces no tengo ese dato. Continúo y sería 50, va a ser igual 1/2 por 9 sería la división, ¿verdad? Entonces sería 0.5 o 1/2 por 9.8 y me quedaría lo que es 4.9. 4.9 de t al cuadrado. Como 4.9 está multiplicando a t, lo paso a dividir a 50. Ya le voy a dar vuelta y sería
t al cuadrado va a ser igual a 4.9. El 50 va primero porque el 50 ya estaba del otro lado al igual. 50 dividido 4.9. Entonces le doy 50 dividido 4.9 y me daría 10.20. Pero como tengo todavía esta radical, este exponente que estaba aquí, lo debo de pasar a raíz. A ese cociente le extraigo la raíz y me quedaría un tiempo de 3.19 segundos. Quiere decir que tardaría 3.19 segundos en tocar el suelo. Y ese sería entonces lo que es la respuesta de lo que es el tiempo total. Ahora me paso a lo que es la velocidad final, que es lo que me está pidiendo. Tenemos entonces que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero ahora en este tiempo, porque me está pidiendo la velocidad antes de tocar el suelo, voy a utilizar el tiempo que es de 3.19 segundos. Entonces sustituyo valores y la velocidad final va a ser igual. Esto es 0. Ya solo me quedaría la multiplicación de 9.8 por 3.19, que es el tiempo, y me quedaría una velocidad final de 9.8 por 3.19 de 31.3. 31.3 metros sobre segundo es la velocidad registrada al final. Y con esto termino lo que es el ejercicio número 9. Vamos a hacer otro, que sería lo que es el ejercicio 21. En el ejercicio 21 dice lo siguiente. Y dice, el conductor de un auto que se mueve en línea recta con una rapidez de 72 kilómetros por hora ve frente a él, 50 metros más adelante, otro carro cuya rapidez es de 50 kilómetros por hora. Aplica los frenos de tal forma que apenas alcanza a evitar un choque. ¿Qué aceleración produjeron los frenos sobre el carro? Entonces me está pidiendo lo que es la aceleración. Digamos que si en ese caso él aplicó los frenos, la aceleración me tiene que quedar negativa, porque va a ser una desaceleración. O sea, le va a tener que quitar velocidad al carro, de la que ya lleva, para poder frenar. Entonces, tendríamos lo siguiente. Los datos que tenemos serían: tenemos una velocidad del primer coche que es de 72. Vamos a colocar bien esto. Entonces, tenemos los datos, sería una velocidad que sería de 72 kilómetros por hora del primer coche. Y luego del segundo coche tendríamos una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y nos dan lo que es una distancia que es de 50 metros. Como la distancia está en metros, debo de trasladar lo que son los kilómetros por hora de las dos velocidades a metros sobre segundos. Entonces ya sabemos que eso solo lo debo de multiplicar, que sería 72 kilómetros por hora por, aquí sería 1000 metros, abajo estaría kilómetros. Aquí sería lo que es una hora es igual a 3600 segundos. Entonces multiplico 72 por 1000, 72.000. 72.000 dividido entre 3600 me daría 20 metros sobre segundos. El siguiente lo hago igual y me quedaría una velocidad de 14 metros sobre segundo, que sería la segunda velocidad. Ya teniendo eso en cuenta, pues vamos a empezar a operar. Como el diagrama o el movimiento representado es el siguiente, tenemos una distancia que es de 50 metros. Y en este hay un auto que va a una velocidad ya transformada de 20 metros sobre segundos. Y en este punto hay otro auto que va a una velocidad de 14 metros sobre segundo.
Entonces, como este es el movimiento que está ocurriendo, aquí en este aplicaron los frenos y empezó una desaceleración. Quiere decir que yo puedo tomar esto como una velocidad inicial y esto como una velocidad final. Bueno, ¿qué me pide ahora? Me está pidiendo lo que es una desaceleración. Para ello, lo que debo de hacer primero va a ser, bueno, buscar una fórmula que se adecue a los datos que me están dando. En este caso yo tendría lo que es la fórmula de distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué voy a extraer de estos? Voy a encontrar lo que es el tiempo primero para después aplicar una fórmula para poder encontrar lo que es el tiempo. También podría utilizar lo que es la fórmula de velocidad final. Vamos a ver. Voy a usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Entonces, perdón, aquí no es gravedad. Estamos en movimientos horizontales, sería aceleración. Por distancia sería acá. ¿Verdad? Esa es la que yo podría usar, ¿verdad? Distancia, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. ¿Qué voy a buscar? La aceleración. Voy a sustituir los datos y tengo que de velocidad inicial serían 20 al cuadrado. Esta es la... Habíamos dicho que esta era la inicial, perdón. Entonces primero tengo que poner los 14. 14 al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial. Aquí sí van los 20 al cuadrado más 2 por aceleración, que no tengo el dato, y la distancia que es de 50 metros. Empiezo a operar y me quedaría, primero sería los 14. 14 al cuadrado, que me da 196. Esto va a ser igual a 20 al cuadrado, que va a ser igual a 400, más, aquí sería 2 por 50, me daría 100A. Este 400 lo debo de pasar al otro lado a restar y me quedaría entonces lo que es 196 menos 400 va a ser igual a 100A. Entonces hago 196 menos 400, me da una de 204. Esto va a ser igual a 100A. Como 100 está multiplicando con A, va a pasar a dividir a el otro lado. La vamos a ordenar y sería aceleración va a ser igual a menos 204 dividido 100. Opero y lo divido dentro de 100 y me quedaría lo que es una desaceleración de menos 2 metros, 2.04, que lo aproximamos a 2. Entonces sería aceleración va a ser igual a menos 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la aceleración que aplica los frenos para poder tener el auto. Y así es como nosotros realizamos el ejercicio 21. Bueno, ¿qué ejercicio me van a realizar? Me van a realizar del 1 al 21 impares. Entonces nos vemos hasta la próxima. Si tienen alguna duda, por favor, pues no me la dicen y pues yo se las resuelvo. Nos vemos entonces en el próximo video.